¿Qué tal a todos? Buenas tardes, jóvenes de primer año. Siguiendo nuestras clases virtuales de formación cívica, ya hablábamos de algunas situaciones que tienen que ver con el derecho mexicano, con el Estado mexicano, con las formas de cómo llevar a hacer justicia, cómo vivir de una forma más digna, más respetuosa y sobre todo basándonos en las leyes del Estado. Ya hablamos del Estado de Derecho anteriormente, el cual se centra en que un país tenga normas, reglas, estructuras, instituciones políticas, las cuales nos digan cómo regir nuestra vida, las cuales nos marquen qué hacer, cómo hacerlo, porque de una otra forma, si nos damos cuenta, hay veces que nos cuesta como sociedad seguir mucho las reglas y sobre todo ante todo nosotros, el país también tiene que tener reglas, tiene que tener una forma de gobierno, tiene que tener una forma de llevar a cabo las cosas para que haya tranquilidad, haya paz, haya armonía y sobre todo haya una tranquilidad entre todas las personas. Infelizmente muchas veces nos llega a pasar esto entre todas las personas, por lo cual hay crímenes, hay violencia, hay situaciones que llevan un conflicto ante esto. Pero bueno, eso es lo que mencionamos anteriormente. Ahora bien, en el tema de esta ocasión estaremos hablando algo que tiene que ver con lo que habíamos visto previamente, el cual se centra en aquellas instituciones que se dedican a impartir o a dar justicia a las personas y a defender sus derechos humanos. Para entender la justicia, la palabra justicia, si la entendiéramos, es darle a cada quien lo que merece. No necesariamente lo que necesita, sino lo que merece. Yo puedo necesitar muchas cosas, pero no me las merezco como tal, en general. Yo puedo pedir y hacer, yo quiero esto, yo quiero aquello, yo necesito esto del gobierno. Sí, pero es decir, básicamente la justicia va a enfocarse en dar a cada quien, es decir, ser justo, dar lo que necesita propiamente en este momento, legalmente hablando, por lo que están aquí en este sentido hablándose. Y bueno, precisamente de acuerdo a tus acciones es lo que la justicia te va a dar. Por eso se dice que es igualitaria. Y vamos a encontrar una imagen clásica en la mitología griega, cuando se hablaba de dioses, de situaciones similares, de una mujer que tiene una venda en los ojos, siempre con la mirada tapada y con una pequeña balanza en su mano. La balanza tiene dos platitos que están a la misma altura. A esta mujer se le dice que es Temis, es el nombre de este personaje en la mitología, y representa la justicia, que la justicia es ciega, o sea, que no se deja llevar porque tú tienes más dinero, tú eres pobre, tú eres rico, tú eres negro, tú eres blanco, tú eres mujer, tú eres hombre, cualquier situación. No. La justicia es igual para todos. Por eso la justicia marca que es ciega, porque no se deja llevar por lo que ven sus ojos, sino todo lo contrario, únicamente pone en su balanza los actos de cada quien y pondrá si tus actos son buenos o malos, la balanza de un lado hacia el otro. Muchas culturas han manejado esto de la justicia. Para la cultura egipcia, también el dios del mundo de los muertos, en este caso el conocido como Anubis, quizá muchos de ustedes conocen a Anubis. Anubis aparece representado con un cuerpo de persona, pero con una cabeza de perro o de chacal propiamente, que es el nombre formal que estaríamos hablando. Y bueno, en este caso, cuando la persona moría, se presentaba ante Anubis en el mundo de los muertos y lo que hacía Anubis, agarraba el corazón de la persona y también lo ponía en una balanza. El corazón de un lado de la balanza y en el otro, la platito de la balanza, se ponía una pluma de pájaro. Y Anubis pesaba tu corazón, es decir, pesaba lo que habías hecho en vida. Si tus acciones habían sido buenas, tu corazón tenía que pesar lo mismo que la pluma, tenía que estar en el mismo peso. Tenía que ser un corazón limpio, sin pecado, sin mancha. Pero ¿qué pasaba si tú habías sido una persona mala? En automático el corazón pesaba más que la pluma. Y se te condenaba en la otra vida también. Eran las formas en cómo las culturas han manejado esta parte. Hablando de esto, entonces, hablamos de algunas instituciones pequeñas. El derecho a la justicia, desde que nacemos, todos tenemos este derecho como tal.
Es decir, la constitución política nos marca que todos los mexicanos, por el simple hecho de ser mexicanos y haber nacido como tales aquí, tenemos derecho a la justicia, que se nos imparta justicia. Ya desde ahí lo tenemos en general, para protegerse, para defender sus acciones y demás allá. Y por ello, precisamente cuando leemos algo, nos damos cuenta de algo, si algo está mal, en automático desde pequeños empezamos a decir, es que eso no es justo, es que eso no debe haber sido, no le debieron de haber hecho tal cosa, porque no le están dando lo que le merece, lo que corresponde, lo que le es justo. Por ello hay que entonces entender qué es la justicia como tal allá y que sea que se nos dé lo que realmente se merece como tales. De acuerdo a nuestros actos. Si nuestros actos fueron buenos, se nos dará esto. Si nuestros actos son malos, también se nos dará tal o cual acción en general. Y vamos a encontrar muchas instituciones que van a hablar de la justicia en general. Pero el punto es esto, y nosotros sabemos realmente dónde exigir o pedir justicia. Pues para esto justamente están los tribunales. Porque de otra forma, si nos cometen alguna falta, alguna situación, tenemos que ir ante la justicia, ante la policía, ante un juzgado, un tribunal, para que nos pueda impartir justicia a las personas ahí como tal. Y bueno, va a haber varios de ellos en general. Entre los organismos principales que encontramos encargados de impartir o cuidar nuestros derechos está la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La Comisión Nacional habla en sentido grande, en sentido de la nación, del país. La Comisión Estatal de Derechos Humanos se centra específicamente en las situaciones del Estado. Muchos países han buscado que los derechos humanos se defiendan, se respeten, se cuiden y demás allá. Y por eso se crean algunas figuras para esta parte. En general, en México existe un sistema de organismos públicos de protección y defensa a los derechos humanos. Y a este sistema se le llama el ombudsman. El ombudsman es el sistema de defensa del pueblo. Es ya sea una persona o varias personas que se van a encargar de la defensa de los derechos del pueblo. Y si lo entendiéramos la palabra de ombudsman, el ombudsman básicamente es una palabra de origen sueco, es decir, de origen de Suecia, que se utiliza en varios países como México para referirse específicamente a aquella persona de defensor de los derechos del pueblo o de los organismos protectores de los derechos del pueblo. También se utiliza el término en vez de ombudsman, ombudsperson. Tiene que ver con la parte de inglés. Pero este ombudsman o ombudsperson también se utiliza para a las mujeres que se dedican a defender a nosotros o a las personas como tal. Hay muchas instituciones y demás, y si una violación de los derechos se da, las funciones de estos derechos, de estos organismos básicamente es recibir las quejas por violencia a los derechos humanos cometidas por servidores públicos o personas que forman parte de las autoridades. Es decir, el ombudsman específicamente se va a centrar en que si un servidor público, es decir, una persona que trabaje para gobierno, en el caso de una oficina, cualquier persona que trabaje para gobierno, me comete alguna falta, yo siento que fui violentado en mis derechos por un servidor público, el ombudsman es el que se encarga justamente de eso, de buscar la defensa de esto. Y estas comisiones de derechos humanos, su función básicamente es investigar, primero, estas faltas denunciadas allá, para lo cual van a recibir todas las evidencias, habidas y por haber, de las víctimas que reclaman que tuvieron un abuso contra ellos. Y se hace todo este junta de pruebas, se juntan videos, se hacen dictámenes y tienen la función básicamente de buscar la conciliación de todas partes. Es decir, no buscan el pleito, no buscan el conflicto, el juzgado y demás, sino que las partes logran una conciliación para esto. Es decir, el ombudsman o los ombudsman literalmente se centran en eso, en buscar que se encuentre el diálogo, el respeto y demás allá. Y como que ha demostrado estas violaciones de derechos humanos,
Las comisiones de derechos humanos emiten recomendaciones y son sugerencias. Si bien derechos humanos no te pueden encerrar, porque no es su función de encerrarte, si tú haces un crimen, sí busca hacer recomendaciones para mejorar el trato a las personas, para que el trato se dé mejor y en todo caso tratar de pasar la queja a otra institución, la cual sí va a enfocarse en el castigo como tal. Y bueno, son algunas instituciones que se va a buscar esta parte en general, las que sean las que se encarguen de esto. En el ámbito internacional, ya hablamos, en México tenemos la CNDH, pero en todo el mundo encontramos tres instituciones importantes, que son las más grandes, que tienen que ver con la defensa de derechos humanos y con otras cosas más. La más grande de todas, es decir, la mamá de todas es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que esta se encarga también de buscar la paz y la unidad, pero entre países en general. La Convención Interamericana de Derechos Humanos es como la Comisión de Derechos Humanos, pero con todos los países de América. Y la Organización de los Estados Americanos, que es solamente algunos países de América que van a tener esta parte. Y bueno, es parte algo de esto en general, entonces. Solamente son algunos pequeños menciones y demás de este tema. Y bueno, esperando se encuentren bien. Ya las actividades mencionaremos en los grupos pertinentes con respecto a esto. Sigan entregando sus actividades, que estamos casi a fin del ciclo escolar, para que puedan entregar y tengan una buena calificación y un buen cierre de clases. Ante todo, espero que se encuentren bien. Saludos a ustedes, a sus familias. Un abrazo y que se encuentren todos bien. Saludos a tu familia y sigue comunicándose por redes siempre, por el WhatsApp, por Classroom, por este canal de YouTube. Suscríbanse para que vean los videos y demás. Que se encuentren muy bien en casa. Saludos a todos y esperemos vernos pronto. Sigan entregando actividades, que ya el ciclo está por finalizar. Nos vemos. Bye.